Muchas gracias por vuestra presencia, tanto a los aquí presentes de forma física como a las miríadas de espectadores que tenemos repartidos por el mundo y que nos están viendo a través de Internet. Seguimos con el ciclo de conferencias. Precisamente uno de los aspectos, recordamos el título, es sobre la identidad en general, como punto, como lugar pivote de relación de muchos conceptos fundamentales dentro de lo que es la psicoterapia, dentro de lo que es la psicoterapia psicoanalítica relacional. Y hemos visto aspectos del tipo cultural, hemos visto cuestiones de tipo filosófico, aparte de históricas también. Os recuerdo la primera conferencia inaugural sobre Freud y la identidad judía, que por recordarla ahora, porque las otras han sido también muy interesantes, y como muy interesante es la que nos va a impartir hoy Raúl Naranjo Valentín, que es un colaborador histórico de la casa, se formó en la casa, pero luego ha tenido un desarrollo personal y que es dentro de nuestro ámbito, es de los que yo conozco que son más expertos en lo que es el trabajo con la psicosis. Quizá todos hemos tenido alguna experiencia, pero vamos, él es un especialista, es un trabajador. He tenido varios brotes. Yo he tenido varios brotes. Ha tenido varios brotes por contagio. Por compañerismo o por empatía, ha tenido varios brotes y nos va a dar este enfoque también de la identidad en cuanto a la pérdida de identidad. Hay muchas formas de perder la identidad y él nos va a hablar de la forma de la psicosis, de perder la identidad. Muchas gracias, Raúl, por haber venido. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta, psicoanalítico relacional, máster en psicoterapia relacional, miembro asociado tanto del IPR como de IARP. Y ha trabajado durante años en el ámbito de la rehabilitación y atención a personas con trastornos mental grave. Actualmente desempeña su trabajo en el ámbito de la consulta privada. ¿En la consulta privada te ha seguido llegando casos de psicosis? Sí, tengo algunos, obviamente menos de los que tengo. Mi trabajo principal era trabajar con la psicosis, pero sí que tengo algunos casos y es verdad que es un contexto diferente para trabajar con la psicosis, pero bueno, los casos que he tenido, interesantes también. A mí me gustaría señalar que, aunque nos veamos muy protegidos en la consulta privada, es decir, como a este ámbito y demás, que pues hombre, como él dice, al dedicarse de lleno a ella, le llegan menos casos de psicosis. No es que sea algo habitual que nos esté llegando todos los días, pero sí os pongo en guardia. Es decir, más vale saber de qué va la psicosis por si se os presenta el caso. Es decir, que no vais a estar protegidos y sí es una situación que requiere, aparte de la tranquilidad, el estar suficientemente asentado, requiere cierta idea de cómo gestionar esa situación. No sé si quieres añadir algo a tu presentación. No. Es un gran y querido amigo de la casa y lo vamos a pasar bien. Nos va a ofrecer una conferencia como siempre muy sustanciosa. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. Vamos a ello, vamos con un poquito de retraso por problemas técnicos, como decías. Bueno, a ver, he llamado a la presentación Identidad y Psicosis, amenazas y transformaciones. Este nombre viene un poco de dos elementos, dos conceptos que quería plantear. Uno, el de la psicosis como un elemento amenazante, o como que en el núcleo de la patología hay un elemento de amenaza para la identidad, para el self. Y transformaciones, porque digamos, la configuración clínica, el diagnóstico, todo lo que conlleva el tratamiento, incluso también implica una amplia transformación de la identidad. Entonces, lo vamos a ver un poco en esas dos vertientes. Antes de empezar con eso, una breve introducción de cómo entiendo, dónde me sitúo cuando voy a hablar de la construcción de la identidad, dónde me sitúo, ¿no? Hay diferentes visiones históricamente de lo que es esto de la identidad del sujeto, empezando por visiones más antiguas de la modernidad o del romanticismo, o incluso nos podemos ir mucho más atrás, donde digamos, al sujeto, al ser humano, se le concibe como un agente autónomo, donde sus acciones son derivadas de factores internos, características intrínsecas de la persona, inteligencia, carácter, valentía, y estas cualidades son las que configuran su identidad. Están basadas en hechos propios del sujeto. La identidad
vista más desde la posmodernidad y desde modelos como el del construccionismo social de Gergen, lo que plantean es un giro radical en todo este posicionamiento. No es tanto que las características del sujeto son los que definen la identidad, sino que es el sujeto, la identidad del sujeto es un producto de los roles y los rituales sociales en los que está inserto el social. Obviamente este segundo elemento introduce un elemento mucho más relacional, pero a veces, a mi juicio, también deja al sujeto solamente como un mero producto de estructuras sociales y de dinámicas sociales de las que él, a veces, depende de quién lo enfoque, pueden verse de una manera muy pasiva. El planteamiento al que yo me quiero acercar para entender también cómo se desarrolla la psicosis es el de una identidad como un proceso de construcción entre el yo y los otros, donde el sujeto, el individuo, tiene un papel muy activo que busca continuamente la construcción de una identidad, pero que por supuesto necesita a los otros, no puede construirla sobre sí mismo, sin más. Vale. En este sentido, podríamos decir que es algo así como que el sujeto propone y el contexto social acepta o rechaza esa propuesta. En realidad es incluso mucho más complejo, porque podríamos decir que nacemos siendo ya nosotros encajados en identidades o puestos en lugares antes de que tengamos la capacidad siquiera de proponernos nosotros o de concebirnos como identidad. Es una tarea continuada en el tiempo, mantenida, sostenida, inacabable, siempre estamos en construcción. Yo hace un rato cuando estábamos con esta cosa de la presentación, de si se abría o no se abría la presentación, desde luego estaba con un cierto grado de ansiedad, porque este también es un contexto donde uno se presenta a los demás y genera ansiedad, y no hacerlo bien. Desestructurante. No sé si tanto como desestructurante, pero no lo sé, tendría que haberme visto en diapositiva, como tú me contabas. Entonces, bueno, toda esta dinámica de construcción del self, de la identidad con los demás, da lugar a múltiples procesos, no vamos a entrar en ello, que otros autores como Lange han definido muy bien en una de sus obras: identidades complementarias, procesos de validación, confirmación, desconfirmación, procesos de imposición de una identidad, desarrollo de falso self, colusión. Hay múltiples conceptos que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Pero este es un proceso que se construye ahí en la fuera, la interacción con los demás, pero que asimismo tiene un correlato interno. Es decir, también hay un trabajo interno de cómo nosotros ocupamos gran parte de nuestro tiempo y nuestras energías mentales en este proceso de construcción de nuestra identidad. Es decir, se da en la fuera, pero también se da en procesos internos. Y aquí quería hablaros de un par de conceptos que a mí me gustan, que están muy relacionados. Uno es el concepto de lo que llaman en neurociencia el Default Mode Network, o red neuronal por defecto, o red por defecto, y Mind Wandering, que sería algo así como mente divagante. Están muy conectados porque lo que se plantea en muchos casos es que, digamos, el Default Mode Network es, digamos, las estructuras a nivel neurobiológico implicadas en esta actividad, y el mind wandering, digamos, es a nivel fenomenológico la actividad mental que desarrollamos cuando esa red está activa, por decirlo así, ¿vale? Fijaros, esta actividad del mind wandering, estar en el default mode network, ocupa una gran parte de nuestra actividad mental, entre el 30 y el 50% del tiempo que pasamos despiertos. Y obviamente el mind wandering tiene... hay una visión crítica de que cuando estamos tan ocupados, digamos, cuando estamos divagando en nuestras cosas, no estamos focalizados, no estamos en el presente, no estamos en el aquí y ahora, nos genera ansiedades, nos genera angustias. Pero al mismo tiempo, claro, hay algunos autores que plantean, bueno, si el ser humano, como especie evolutiva que ha ido perfeccionándose o adaptándose, tiene una actividad que ocupa entre el 30 y el 50% de su actividad mental ocupada en esto, algún valor funcional tiene que tener para nosotros, ¿no? Fijaros, es de las actividades que más tiempo implica en nuestra mente. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos cuando estamos conectados digamos, en este modelo? Bueno, primero lo explico. Lo del Default Mode Network se descubre un poco por azar. Se hacían pruebas de neuroimagen a sujetos que se les pedía hacer una tarea y se veía qué áreas del cerebro se activaban. Y lo que observan es que cuando cesa la tarea, hasta que vuelve a aparecer otra tarea, en esos periodos en los que el sujeto se le deja tranquilo y no tiene que ocupar su mente en una actividad concreta, pues observan por azar cuáles son las áreas que se activan. Y ven que ahí sistemáticamente siempre se activan esas áreas de los sujetos. Entonces se empieza a pensar que, bueno, el cerebro nunca está, obviamente, que es una cosa
bastante lógica, nunca está desactivado, siempre está activado. A lo largo de esta clase o de esta conferencia, de esta charla, seguramente en algún momento, no voy a ser tan optimista de pensar que no, vais a conectaros con esta parte y vais a pensar en vuestras cosas, de lo que hice ayer, lo que haré mañana, cómo será esta interacción, cómo será esta otra. Bueno, lo que hacemos en ese momento es, de los procesos que se han planteado, procesos de memoria autobiográfica, simulación de escenarios futuros, juicios morales sobre nosotros mismos, actividades de teoría de la mente, es decir, ponerse en lugar del otro, inferir pensamientos e intenciones de los demás. Básicamente los autores hablan de como una especie de triángulo, triada de elementos. Básicamente con lo que nos conectamos es con el self, es decir, con nosotros mismos, con quiénes somos, cómo somos, etcétera, etcétera, con los otros, cómo nos ven los otros, qué hacen, cómo reaccionan, etcétera, etcétera, y con el futuro, o podríamos decir, una especie de manejarnos en escenarios temporales pasados y futuros. Yo lo he representado un poquito así. Es decir, esa interacción entre el self y los otros está muy presente en los escenarios que aparecen en nuestra mente, proyectándonos en escenarios posibles, futuros, o en escenarios pasados, recreando situaciones que nos han ocurrido. Obviamente, no quiero decir con esto que lo único que hacemos en ese espacio sea esto exactamente, ¿vale? Pero tiene desde luego ese espacio mucho que ver con toda esta construcción del self y la identidad. En realidad, si lo pensamos, toda esta actividad, cuando vemos a nuestros pacientes que vienen a la consulta y nos hablan de lo que nos hablan es de estas cosas. Es decir, el espacio de la terapia no es más que todo lo que continuamente está ahí en nuestro mind wandering, depositarlo y compartirlo con alguien que se ocupa de trabajar esas cuestiones, ¿vale? Una cuestión con respecto a esto del Default Network, aunque es un poco puntual, en el caso de la psicosis, los estudios lo que han visto, es decir, no hay grandes conclusiones, aunque se han hecho diferenciaciones y estudios de esta red en diferentes poblaciones, Alzheimer, autismo, etc. En el caso de la psicosis, lo que sí que se ha visto bastante consistentemente en los diferentes estudios es que la transición del estado este de Default Mode Network, de pensar en nuestras historias, ¿no?, a pasar, es decir, cuando de pronto estás en esas y te piden una tarea, te piden una actividad, lo que tienes que hacer es apagar, digamos, esa red por defecto y activar la red, digamos, de trabajo, la que está ocupada de tareas concretas que se te exigen. Esto es un mecanismo que los humanos en general tenemos, pero en el caso de la población con psicosis, lo que se ha observado, más concretamente de esquizofrenia, es una dificultad en apagar, en atenuar la actividad de la red neuronal por defecto y pasar a estar en el modo de trabajo. Y ahí se postula que puede haber interferencias, como que nunca llegan a desconectar del todo o les cuesta más desconectar y tienen que sobrecompensar con otros mecanismos. Pero bueno, es datos que conocemos, tampoco nos llevan, podemos pensar muchas hipótesis, pero no nos llevan a ninguna conclusión que esté demostrado clara. Bueno, hay una pregunta con respecto a este modelo, si el self se construye en esta interacción con los demás, en lo que yo propongo, los demás me devuelven, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en los estados psicóticos donde el sujeto va haciendo esta retirada de la realidad, que es muy común en los estados psicóticos? El aislamiento es muy común, tanto en etapas iniciales como en etapas a veces posteriores, y el separarse de los contextos de interacción social, amistades, entorno de trabajo, etcétera, etcétera. En mayor o menor medida, el otro está más ausente de lo habitual. Y ahí cabe pensar, bueno, hay una retirada probablemente porque el juicio de los demás, el proceso comienza a convertirse en algo muy amenazante y hay después una sustitución, por lo menos en la actividad delirante, ¿no? Es decir, los demás, los otros, empiezan a aparecer en un lugar que ya no se rige, digamos, por la realidad externa, sino por un proceso de realidad más maleable en el que mis deseos, mis temores van proyectando unos otros que hacen o piensan determinadas cosas. En realidad el self está muy presente en la psicosis, siempre está en el centro. Yo no estaba haciendo esto, me ponía a pensar y digo, creo que no he conocido ningún caso psicótico donde el delirio no le tuviese al sujeto de protagonista. Es decir, nadie delira con que el príncipe Carlos le pasa no sé qué historia. No, deliras con que tú eres no sé qué personaje, tú tienes no sé qué capacidad, a ti te quieren matar, pero tú estás siempre en el centro de la historia. No se delira con cosas que no tienen que ver con uno. Más allá de que implique a otras instancias, a otras entidades, pero tú estás en el centro, siempre estás en el centro.
Y toda la aparición inicial de los delirios, lo autorreferencial, siempre todo está relacionado con lo que los demás, todo el mundo está pensando de mí, todo el mundo está hablando de mí, y ocupa todo el centro del espacio, ¿no? Entonces, no hay un espejo real y a la vez hay múltiples espejos. Esto también hay un elemento interesante que algunos autores plantean. La realidad se convierte en algo maleable que se asemeja, aunque yo no diría que es igual, a lo que ocurre en el mundo onírico. En el mundo onírico, la realidad que proyectamos es muy maleable y está influida por, Freud decía, por nuestros deseos, y otros autores como Gadamer luego introdujeron nuestros deseos y nuestros temores. Que las pesadillas están marcadamente, incluso sin llegar a ser pesadillas, hay sueños que expresan claramente temores, ¿no? Entonces, también los delirios, en su aparición, en muchas ocasiones, lo vamos a ver también después, tienen un componente más desiderativo que lo que después va ocurriendo, ¿no? Después ese delirio que inicialmente tiene un efecto compensador, tiene un efecto gratificador, se acaba transformando a veces en una especie de pesadilla donde yo soy muy importante, uno piensa inicialmente, y después yo soy tan importante que todo el mundo quiere matarme, o quiere encarcelarme, o quiere destruirme, entonces se va transformando. Bueno, yendo a la cuestión de amenazas a la identidad, ¿no? Bueno, la concepción de si la psicosis tiene un componente, en concreto la esquizofrenia, si tiene un componente de patología del yo o del self o de amenaza al self, hay un concepto, que tú seguro que lo ves mucho mejor que yo, Störungen, tú que hablas muy bien alemán. Störungen, bueno, pues ese, que viene a ser como trastorno del yo. En la psicopatología clásica, este concepto existía y estaba presente en muchos de los clásicos de la psiquiatría que estudiaban los fenómenos psicóticos desde una aproximación más fenomenológica, con diferentes visiones, vamos a ver un poco algunas de ellas, pero sí que estaba siempre esta noción de que en el núcleo de la experiencia psicótica había una amenaza, una problemática probablemente de integración, de funcionamiento adecuado del yo, del self. Las primeras concepciones señalaban más una dificultad para mantener unidos, integrar diferentes aspectos del yo o del self, enfatizando conceptos de separación, desintegración, etcétera, etcétera. Fijaros, estas primeras aproximaciones eran unas aproximaciones muy casi como de defectuales. El sujeto tiene una problemática interna que le impide tener una integración adecuada del self, ¿no? Del yo. Kurt Snyder, otro psiquiatra muy clásico, muy famoso, empieza a introducir la experiencia no solo de no integrarse uno consigo mismo, sino de la sensación, la vivencia de estar influido por otros, ¿no? Por ejemplo, la inserción y transmisión de pensamiento, etc. Y de estas primeras concepciones basadas en la incapacidad interna, poco a poco algunos otros autores van introduciendo cada vez más el papel de los otros externos. Pero, bueno, hasta aquí no podríamos decir que es una concepción plenamente relacional. Está puesto muy en la fenomenología subjetiva del sujeto y lo que le ocurre. Este mismo fenómeno va diluyéndose, desapareciendo y, digamos, concluye estando completamente desaparecido cuando arranca o se desarrolla la corriente descriptiva en psiquiatría, todos los DSM, CIE, etcétera, que abogan por no entender el fenómeno desde la fenomenología o desde encontrar un núcleo que explique lo que está ocurriendo, sino por una agrupación de síntomas que se tienen que dar en una serie de condiciones y que eso es lo que define lo que es y lo que no es el trastorno, sin que exista, digamos, un núcleo explicativo de qué es eso y de por qué se da. A partir del año 2000 ha habido algunos intentos de recuperación de este viejo concepto a través de un grupo de investigadores, por ejemplo, este investigador danés de Joseph Parnas, que crean una escala que intenta hacer una especie de, claro, la psiquiatría más DSM lo que plantea es que no se pueden trabajar con conceptos que no sean operativizables. Esto es un intento de generar una escala, una entrevista fenomenológica que explora vivencias anómalas en diferentes áreas, desde experiencias con el espacio y los objetos, alucinaciones, distorsiones, del tiempo y eventos, aceleración y enlentecimiento del tiempo, fragmentación, experiencias con otras personas, por ejemplo, ideaciones referenciales, la dificultad para comprender situaciones sociales, o del lenguaje, o del ambiente, o de la orientación existencial. Es decir, hace una exploración como muy completa. Yo he visto la escala y la verdad que es muy extensa y está muy bien a nivel
fenomenológicamente hablando, de todas las vivencias que caben, ¿no?, dentro de la experiencia psicótica. Pero algunos autores lo que señalan, es decir, esta nueva aproximación es una aproximación desde un enfoque metacognitivo basado en déficits en lo que llaman el self-minimal. Esto es un concepto que yo nunca había oído hasta hace poco y que viene a ser como un núcleo del self muy inicial que preexiste a la relación con los demás, a la presentación con los demás, es como algo muy interno y nuclear. Y entonces sitúan el problema ahí, volvemos a esa concepción un poco solipsista de que el problema está en el sujeto y está en esa dificultad nuclear interna de integrar el self, de desarrollarlo, de funcionar adecuadamente. Y desde esta visión el entrenamiento está muy marcado en el propio sujeto, habilidades metacognitivas, etc. Otros autores tienen enfoques más críticos con esta visión y plantean que efectivamente hay una problemática en el self, hay una problemática en la identidad, en el yo, pero no es un problema interno del sujeto, sino que surge en el plano interactivo, relacional, intersubjetivo, en el contexto de las relaciones que conforman ese self. Y por tanto el trabajo es más desde lo intersubjetivo, por ejemplo la relación terapéutica, lo que permite mejorar el funcionamiento interno. Y aquí autores como Lysaker o como los autores del modelo intersubjetivo, como Atwood, por ejemplo, que tienen un libro muy central sobre toda esta cuestión. Si os parece, vamos, no sé si podéis interrumpirme, preguntas, dudas, cuestiones que yo voy un poco lanzado, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, bueno. El modelo de Atwood es un modelo, yo creo que algunos de los que estáis aquí, que estuvisteis en mi clase ya lo escuchasteis, es un modelo que se basa mucho, obviamente, en la experiencia del sujeto, pero efectivamente no señala el problema no está únicamente dentro del sujeto, sino en la interacción de ese sujeto con otras personas, con su entorno. Lo que viene a decir es, bueno, la psicosis la vive y la interpreta como la reacción ante una amenaza existencial, una amenaza de caída en el no ser, de aniquilación del ser. Y además lo que viene a decir es que todos los humanos estamos sujetos a esta posible amenaza, ¿vale? Lo que viene a decir no es tanto que ocurran cosas negativas, traumáticas, que pueden hacer que el sujeto se sienta muy amenazado en su existencia, sino que se van produciendo una secuencia de eventos que hacen que vayan desapareciendo aquellos elementos que sostienen nuestra identidad. Fijaros, cuando antes yo decía, la construcción de la identidad es un proceso que está siempre activo. Y siempre vamos necesitando a otros que nos sigan confirmando. Yo puedo pensar, pues yo de este tema de psicosis sé porque he dado clases y la gente me escucha y me atiende y estas cosas. Pero si yo vengo aquí hoy y la experiencia es desastrosa y desconfirmadora, me cuestiono esa vivencia. Es decir, que continuamente nuestra identidad, lo que yo siento que soy o soy capaz o valgo o no valgo, está en entredicho. Cada interacción pone en entredicho lo que somos nosotros. Entonces, lo que Atwood plantea es lo que somos está continuamente sustentado por el entorno. No nos damos cuenta hasta qué punto seguimos siendo quienes somos porque el contexto nos permite, nos sigue dando una validación, desde saludarnos por la mañana y confirmar nuestra existencia a pues confirmar que sabemos de esto, que somos un buen amigo, que somos confiables, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, él lo que plantea es que en el fenómeno psicótico se van produciendo una concatenación de fenómenos en los que el sujeto va entrando en contextos cada vez más invalidantes, donde el contexto lo que devuelve al sujeto es la no valía, la no capacidad, incluso a veces la no existencia, ¿vale? O por no hablar, por supuesto, de aquellos sujetos que se desarrollan y se crían en contextos muy invalidantes, ¿vale? Entonces, lo que él plantea es que la reacción psicótica no es la caída en el abismo, es un intento de recuperarse, de salir de esa situación tan angustiosa y tan problemática. Recuperar un sentido de validación y existencia del self. Es decir, un esfuerzo por protegerse ante ese peligro de aniquilación. ¿Vale? De ahí lo que yo decía antes de el delirio inicialmente con un sentido compensatorio. Fijaros que en muchos casos el delirio tiene un elemento de grandiosidad. Yo no siento que no soy nada, que no me valida nadie, entonces me construyo una identidad
que no solo me valida, sino que además es absolutamente grandiosa, casi sin lugar a dudas, no caben resquicios de inseguridad, ¿no? Otro elemento que señala es cómo el medio reacciona a esta reacción, ¿no? Es decir, el medio lo que hace no es entender digamos, esta reacción como un medio posible, quizá no el más sano, pero como un medio posible ante una situación desesperada para recomponer una cierta identidad, sino catalogándola como un trastorno, como un episodio psicótico, con las connotaciones que esto tiene de nueva invalidación. Es decir, lo que el sujeto, si ya estaba amenazado por el entorno y las invalidaciones, el diagnóstico añade una nueva experiencia invalidante, lo cual aumenta la angustia y aumenta aún más la necesidad del delirio. Lo que plantea Atwood es que el trabajo terapéutico tiene que ir justo en la línea un poco contraria, ¿no? Es decir, dejar a un lado si lo que el sujeto plantea se ajusta o no a la realidad, que esto vamos a ver que a veces esto es muy complicado, bonito decirlo, pero es complicado, y escuchar y comprender la experiencia, es decir, validar la experiencia del sujeto y poder llegar con él a entender por qué necesita eso, ¿no? Darle una cierta validación. Claro, yo diría, dar una cierta validación y al mismo tiempo sin caer en el confirmar los delirios como reales, porque ahí estás entrando en algo, primero, que es falso, porque tú no lo crees y no es muy auténtico, y segundo, que en ocasiones estás fortaleciendo también una visión que el sujeto a veces en algún momento tiene que poder cuestionarse también, se puede cuestionarse, ¿no? Entonces, pero decía que efectivamente esto de dejar al margen el juicio de si es real o no lo que el sujeto plantea no es nada fácil, porque a veces el propio paciente es el que te trae y te confronta, ¿no? Te cuenta el deliro y dice, pero usted cree que usted me cree que esto es verdad. Y esto es una situación difícil, porque siendo honesto, lo que tienes que decir es no creo que esto sea real, pero creo que tú lo estás viviendo, creo que esto seguramente tiene una función para ti, etcétera, etcétera. Hay pacientes que esto les puede servir, hay otros que no. Y que si tú no crees, no confían. Tú me estás volviendo a decir que esto es una locura, etc. Bueno, siguiendo con esta cuestión de si el self está amenazado o está en peligro o el sujeto vive una vivencia de amenaza para el self digamos, en el núcleo, en el inicio de los trastornos psicóticos, bueno, es conocido, se han estudiado alteraciones en la narrativa del self en sujetos después de un primer episodio psicótico, pero casi todos los estudios eran estudios que se hacían a posteriori, una vez que la enfermedad ya se había establecido, con lo cual el relato podía quedar también marcado por todas las vivencias posteriores. Es decir, eran estudios retrospectivos. Hay un estudio bastante reciente, de 2023, o sea, recientísimo, que se ha hecho con una población de sujetos de alto riesgo de psicosis, son estos sujetos que presentan unas características clínicas que anticipan el riesgo de aparición de un cuadro psicótico, y que se ha hecho con un grupo de sujetos jóvenes con estas características y otro grupo de sujetos control del mismo cohorte sociodemográfico, pero sin este factor de alto riesgo. Y lo que se ha visto es que efectivamente los sujetos del grupo, bueno, se trataba de una entrevista que se preguntaba sobre la historia de vida, cuestionarios que evaluaban autoestima, creencias en uno mismo, claridad del autoconcepto y focalización, autofocalización rumiativa, reflexiva. Lo que se ha observado es que el grupo de alto riesgo informaban de una autoestima y unas creencias en sí mismos más negativas, menor claridad del autoconcepto, mayor rumiación en sí mismos y historias de vida narradas con una emoción más negativa y más pasiva, con falta de agencia personal. Es decir, que habría unas cuantas características de negatividad, incertidumbre y pasividad en esta población. Es decir, que parece que, evidentemente sí que parece que los sujetos que están digamos, fase que llaman de alto riesgo, que a veces antes se llamaba lo prodrómico, pues hay algo de su identidad y de su self que está ahí jugándose, ¿no? Otros estudios que también pueden ser interesantes para entender esto desde el sentido contrario, es decir, no tanto si lo psicótico, lo previo a lo psicótico existe la amenaza, sino también qué factores, digamos, protectores podemos encontrar en las fortalezas en la identidad.
Es decir, por ejemplo, hay un estudio para encontrar relación entre el grado de identidad social, el grado en que el sujeto está conectado a una identidad de su grupo social, con la aparición de problemas tipo paranoia, alucinaciones y depresión, es decir, trastornos mentales graves, teniendo la autoestima como variable mediadora. Es decir, la hipótesis es, si el sujeto está fuertemente conectado a una identidad de su grupo social, eso favorece el que tenga una autoestima más firme, más positiva, y eso disminuye el riesgo de que aparezcan patologías psiquiátricas graves. Bueno, el estudio lo que ha encontrado es que existe esto, digamos, se confirma, existe una relación significativa entre identificación social y menor presencia de paranoia y depresión. Pero no han encontrado la relación, perdón, siendo la autoestima una variable mediadora, pero no encuentran relación con las patologías relacionadas con alucinaciones auditivas. No saben por qué, pero digamos que ahí no han encontrado esa relación. En cualquier caso, parece como que unirse, identificarse con un grupo social, mejora la autoestima, disminuye los riesgos de sufrir paranoia y depresión. Es decir, que sería un elemento más a tener en cuenta en cuanto a la relación de la identidad y la psicosis. Otros estudios y otro ámbito que es bastante conocido es el de psicosis en población migrante. La población migrante, sobre todo depende de qué tipo de migración, conlleva situaciones muy traumáticas, de muchas pérdidas, de cambios de roles, etcétera, etcétera. Es conocido que la población migrante tiene un mayor riesgo de desarrollar experiencias psicóticas. Por un lado, están las experiencias psicóticas que se dan en el propio proceso de migración, con todas las vivencias traumáticas que conlleva, pero también en la propia población ya está asentada con el migrante. Es decir, no como fruto del proceso de migración, sino en la propia población que está asentada en un territorio que no es el de su origen. Aquí hay una visión que es interesante sobre, digamos, las diferentes maneras en que qué hacen los sujetos con la nueva identidad cultural que se les presenta. Es decir, un sujeto qué sé yo, que viaja de Ghana a Alemania y está en Berlín, tiene una realidad cultural completamente diferente. Puede hacer, los estudios lo que plantean es, o los modelos lo que plantean es que puede hacer 4 cosas. Una es una integración, que es mantener su propia cultura e integrar aspectos de la nueva cultura, es decir, integrarse en ambas culturas y hacer suyas ambas. La siguiente opción es una asimilación, es decir, acepto la nueva identidad y me desidentifico de la anterior, es decir, me alemanizo, por decirlo así, y me olvido de mis orígenes africanos. La tercera es rechazar la nueva identidad y mantener lo anterior, es decir, yo vivo aquí en Alemania, pero yo en mi casa sigo estando como si estuviese en Ghana, todo intento funcionar como estaba allí y vivo como algo ajeno y que rechazo el nuevo contexto cultural. Y la última opción, que es la que más problemas genera en salud mental, es lo que se llama marginalización, que es sujetos que rechazan tanto la nueva identidad cultural como la anterior. Esta tierra de nadie es la que más está relacionada con problemas de salud mental. Donde más aparece muchas veces es en los sujetos de segunda generación, donde ya no se sienten identificados con la cultura originaria de sus padres o con sujetos que han venido muy pequeños, ¿no? Y que ellos han nacido en otro sitio, pero no se sienten ya identificados con aquel contexto cultural. Pero también hay una dificultad de integración y de asumir o de aceptar o de integrarse en el nuevo contexto cultural. Y hace poco vi está en internet, creo, un vídeo que aparece de una entrevista a jóvenes en un instituto francés, donde les preguntan si se sienten franceses, preguntan, ¿cuáles de vosotros tenéis papeles, sois ciudadanos franceses según vuestro DNI? Y dicen, todos yo. ¿Y cuáles de vosotros os sentís franceses? Y era una clase llena de población migrante y casi ninguno se definía o se sentía como francés. Entonces están en esta tierra de nadie, no digo que todos tengan que psicotizarse, mucho menos, pero es mucho más común que estén en esta tierra de nadie donde ni soy argelino, como era mi padre o como era mi abuelo, ni soy francés plenamente porque no me siento identificado. Entonces esta es la población, digamos, que, fijaros, todos los demás tienen al menos una o a veces incluso 2 identidades culturales. Estos son los que están un poco en tierra de nadie, no se asimilan a ninguna identidad. Y efectivamente tienen más riesgo de tener problemas de salud mental. Luego hay otro pequeño concepto, el de densidad étnica,
que lo que señala es que cuando perteneces a una comunidad minoritaria en un determinado contexto, el riesgo, aunque tú estés identificado con tu familia, etcétera, si la comunidad es muy pequeña, tu riesgo también de sufrir algún tipo de patología mental es mayor. Es decir, si tú perteneces a la comunidad argelina en Francia, tienes un contexto que casi es otro país dentro del país, es una comunidad extensísima. Si perteneces a la comunidad, qué sé yo, Indonesia, en Alemania, pues igual es menor, es más pequeño. Bueno, entonces, todo esto que planteo es, parece que la psicosis algo tiene que ver con la identidad, algo de cómo somos capaces de organizar nuestra propia experiencia de nosotros mismos, nuestro concepto de nosotros mismos, incluso nuestra autoestima, está en juego en la psicosis. Se puede focalizar y ver de diferentes maneras y diferentes enfoques. También diría, aunque esto es así, quizá no todas las psicosis tengan que englobar una patología o una dificultad en la autoestima. Es decir, el fenómeno psicótico yo siempre digo que es suficientemente amplio, complejo, como para que hagamos una definición que lo englobe todo. Yo siempre huyo de esto. Obviamente hay patologías. De hecho, por ejemplo, toda esta cuestión de la patología del self, el modelo clásico, lo que ven es que lo que más sustento empírico recibe es con respecto a la esquizofrenia. Es decir, cuando el diagnóstico, la experiencia psicótica va encaminándose hacia un diagnóstico de esquizofrenia, lo que se observa es que efectivamente esa problemática está más presente, o es mejor predictor. Pero para otro tipo de patologías, tipo trastorno bipolar o trastorno delirante, no está tan claro que eso esté presente. Yo también hablaría de los episodios psicóticos o trastornos psicóticos que aparecen a partir de consumo de sustancias, por ejemplo, cannabis, que es muy común, y donde no siempre antes se objetiva que el sujeto esté viviendo antes de ese consumo una experiencia aterradora para su self ni sentirse amenazado. A veces se conjugan las dos cosas, puede darse, pero no siempre es así. ¿Vale? Comentarios hasta aquí, con toda esta parte. Seguimos. Bueno, vamos con la otra parte, ¿no? Es decir, está la cuestión de si la psicosis implica una vivencia de amenazas que incluso pueden determinar la propia reacción psicótica como una forma de compensar esas amenazas, y está la cuestión de que entrar en esta cosa de la psicosis parece que conlleva también unos riesgos importantes para tu identidad, ¿vale? En general, la psicosis es un gran disruptor de la identidad. La experiencia de los sujetos psicóticos, muchos de ellos lo que te vienen a decir es: no siento que soy el mismo de antes. Y pasan los años y te dicen: no, aquel era aquel y este soy yo. Y hay una ruptura, no hay una continuidad, hay un salto, una diferencia. Entonces, en general, es una diferencia negativa, la vivencia es negativa, de pérdida de una identidad mejor, y hay un deseo de recuperar la identidad previa. No siempre, pero habitualmente. Junto a esto está la característica de que la psicosis, sobre todo la psicosis tipo esquizofrenia, otras aparecen más tardíamente, se da en un momento evolutivo que es también de desarrollo y conformación de la propia identidad. Joven de 17, 18 o 20 años está en ese proceso. Y esto también tiene unas implicaciones, bueno, pues por ejemplo, en alguien que está estudiando porque quiere ser arquitecto y que viene a la psicosis, abandona los estudios, todo ese desarrollo, toda esa posibilidad se ve truncada, en fin. Entonces, algún estudio también lo que ha planteado es como agrupar las diferentes transformaciones que implica la psicosis en diferentes como clústeres, diferentes grupos. Lo que señalan es, habría un primer o un gran cambio en la identidad que es fruto del propio trastorno. Es decir, si consideramos que la psicosis, yo creo que no toda la psicosis, pero en gran parte alguna psicosis, producen un trastorno del self, una forma de experimentarse a sí mismo diferente, fusión con el entorno, fragmentación, alienación. Esto, una vez que aparece, va generando una dificultad intrínseca en la propia experiencia del self, es decir, va generando un deterioro en nuestra identidad, en nuestra capacidad para vivenciarnos de forma cohesionada. Es decir, que esto, digamos, sería una continuidad con los cambios previos a la aparición, con las crisis previas a la aparición del trastorno. Después, con el tiempo, sigue ocurriendo, ¿vale? Y de hecho, lo que plantean es que el que exista esto previamente es un predictor de la aparición, señala la gravedad de la misma, implica un mayor riesgo de suicidio, es decir, es un predictor de gravedad.
También tengo que decir, algunas de estas características, clásicamente que se planteaban esto de fusión, de alineación, no digo que ya no existan, porque siguen existiendo y se ven muy gráficamente en muchos sujetos, pero yo tengo la sensación de que en la clínica actual, donde el episodio psicótico se maneja mejor, hay un menor deterioro, etcétera, etcétera, es más fácil encontrarte sujetos que no tengan tan claramente todo esto. Es decir, que vivan episodios delirantes, pero que entre medias vivan una vivencia de cierta cohesión. No hay esta desintegración del ser. Por supuesto, también los hay. Si vas a unidades digamos, de media larga, vas a ver patología mucho más deteriorada, donde todo esto está presente. Bueno, junto a esta parte, que es como del núcleo central de la propia patología, hay cambios que también, aunque no todos los estudios encuentran relaciones, como pongo aquí, pero algunos sí que encuentran relaciones con alteraciones del funcionamiento cognitivo, porque en la esquizofrenia y en otros trastornos psicóticos, a la par que la propia clínica y la sintomatología, hay, digamos, ciertos estilos cognitivos que se han estudiado y que dificultan el funcionamiento en el área social, laboral, etc. Por ejemplo, hay estudios que muestran las dificultades en la función reflexiva y en la metacognición, la capacidad de pensar acerca de nuestros propios pensamientos y del pensamiento de los demás, de entender a nivel metacognitivo las interacciones. También en la memoria autobiográfica parece que está comprometida a veces la capacidad de recordar y evocar eventos significativos de la narrativa vital. Y por último, la función ejecutiva, pues esto sí que existe en muchos casos, hay una gran dificultad para planificar, monitorizar y cambiar entre diferentes tareas. Yo, por ejemplo, trabajaba en el área de rehabilitación laboral y en algunos casos esta era una dificultad importante. El sujeto se sentía con la vivencia de que ciertas tareas que implicaban coordinación, es decir, funciones superiores a nivel cognitivo, a veces se sentían con dificultades para poder desarrollarlas. Y esta vivencia obviamente también influye en cómo yo me percibo a mí mismo y me siento en cuanto a capacidades. Bueno, quizá el elemento, incluso yo diría casi más extendido y más importante de la transformación de la identidad, más incluso que lo que ponía al principio digamos, el núcleo de la enfermedad, es la cuestión del estigma. Es decir, socialmente existe una idea de lo que es la enfermedad mental, de lo que es la psicosis, de lo que es la esquizofrenia, de lo que es el trastorno bipolar. Los sujetos que la sufren, antes de que les diagnostiquen, han oído hablar de esto y tienen ideas preconcebidas sobre lo que es esto. Cuando reciben un diagnóstico de este tipo, bueno, podemos imaginar el impacto que tendrían cada uno de nosotros que nos dijesen que lo que tenemos es eso que otras veces teníamos puesto en nuestra cabeza como algo horroroso, peligroso, etcétera, etcétera. Es decir, este estigma está presente en todas partes, porque es un elemento que está en la construcción social del significado. Está presente en el diagnóstico, está presente en los entornos de tratamiento, en el rechazo social, en el desempleo, la dificultad de integrarse en múltiples ámbitos. Esto en gran medida va cambiando, pero quizá a un ritmo muy lento. Es decir, la concepción social de estas patologías, de estas enfermedades, sigue siendo muy estigmatizante y muy negativa. Yo diría, tampoco hay que caer para combatir el estigma en visiones muy naif, de que la enfermedad mental no implica a veces peligros, no implica a veces episodios de agresividad, pero desde luego la asociación existente socialmente en la mente de las personas sobre lo que es la psicosis, nada más pensar en la película Psicosis, ¿no? Que se llama Psicosis y consiste en un señor que asesina a cuchilladas a la mujer esta que va a su casa, pues imaginaros, ¿no? Es decir, existen ideas muy erróneas sobre lo que es la enfermedad mental. Los estudios lo que han señalado es que la mejor manera en que se transforma ese estigma social es a través del contacto directo. Es decir, las experiencias en las que los colectivos con enfermedad mental participan, interactúan con otros grupos, con otras personas, y esa experiencia directa hace ver que lo que yo entendía por enfermedad mental resulta que es, estos chicos que estuvieron aquí el otro día, sí, que estuvieron ayudando con no sé qué, con no sé cuántos, y que veo que son personas, bueno, sí, se le ve ahí más inhibidos, tal, pero no tengo la experiencia de que sean sujetos que van por ahí con un cuchillo y que hay que atarlos, ¿no? Bueno, entonces, existe una identidad de enfermo que genera un gran problema porque, por un lado, trabajamos
con que el sujeto tenga conciencia de enfermedad, le decimos, porque necesitamos que entienda que tiene un problema, que tiene que tomarse un tratamiento, que tiene que hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo lo que va a la par, unido de la mano de esa identidad, de esa conciencia de enfermo, es una identidad de enfermo, lo que se supone que es un enfermo mental y lo que se espera, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión compleja, difícil. En general, lo que se busca es trabajar no tanto con el que eres un enfermo, sino que tienes una enfermedad, aunque a mí no me gusta tanto este concepto de una enfermedad. Pero sacarlo de la identidad. Es decir, fijaros que en muchos casos todavía se escribe y se dice un paciente esquizofrénico o un esquizofrénico o un psicótico. Sí. Bueno, es bien difícil si se encuadra el funcionamiento de la mente como enfermo. Soy enfermo, o sea, porque yo soy, en buena medida, soy mi mente. Entonces, creo que es bueno invitar a que no se vea como enfermedad, sino como alteración, variación, adaptación que ya no necesita. Mil maneras, ¿no? Pero Claro, esto que dices es interesante. El órgano, digamos, no es que tengo el pie mal, no es que mi hígado funciona mal, es que mi mente, que soy yo, que me siento que soy yo, es la que está mal. Y esto, claro, tiene una implicación en la identidad. Lo que pasa es que no toda la mente está mal. Ni está mal todo el tiempo, ni para todas las áreas, ni para todas las cosas. Porque además todos tenemos aspectos en nuestra mente que están mal. Y no nos sentimos, soy un tal, soy un cual, ¿no? Bueno, no deberíamos. Somos una cosa bastante más compleja, ¿no? Pero en general, poder sacar al sujeto de esta cosa de eres un psicótico para pensar en tienes un problema de salud mental que funciona de esta manera, ¿no? Yo siempre todo lo que nos vayamos de una etiqueta corta va a ser menos identificatoria que si ponemos una etiqueta corta. La etiqueta corta sirve para generar pues, una etiquetación, una identidad. Si en lugar de poner tienes esquizofrenia, incluso decir tienes esquizofrenia, lo que hablamos es tienes un problema de índole psicótico, tienes episodios de ese tipo, se activan cuando pasa esto, lo manejas de esta forma, te crea estas complicaciones, que es mucho más descriptivo del fenómeno como tal, al sujeto le sirve más, porque es mucho menos estigmatizante. Mira, una de las personas con las que trabajo en la privada, una chica joven, desarrolló un episodio psicótico y se maneja entre la angustia de, por una parte su psiquiatra le dice que tiene un trastorno bipolar, ella se angustia con esto, y yo no entro al tema diagnóstico, le digo, yo lo que me interesa es entender qué es lo que te ha pasado, los riesgos de que te vuelva a pasar, las connotaciones que esto tiene, pero quitamos la etiqueta, porque la etiqueta cae como un todo, explica todo y da una entidad. Y a veces los sujetos, esto también es paradójico. Tengo también algún paciente que busca una identidad en el diagnóstico, porque le sirve para otras cosas. Porque con la etiqueta diagnóstica salgo de otras cuestiones que tienen que ver con responsabilidad, con culpa, ¿vale? Él lo busca, pero en otros casos lo que nos interesa es quitar la etiqueta. Y ahí podemos, sin darle un nombre concreto, el problema que tú tienes, esta cuestión, cómo trabajamos con ello, tienes que responsabilizarte de esto, tienes que manejarlo aquí, tienes que pedir ayuda cuando pase esto. Estamos hablando de las mismas cosas, pero intentar evitar y, por supuesto, abrir a que, fuera de eso, tú eres una persona que tienes una vida afectiva, una vida profesional, unos intereses, hobbies, como el resto de personas. Es que no dejan de tenerlos, ¿eh? Es que no dejan de tenerlos. No dejan de tenerlos. Tiene esta visión que a veces existe del psicótico completamente deteriorado, donde efectivamente parece que la enfermedad ocupa absolutamente todos los espacios de su vida, afortunadamente ya no es mayoritario. Ya no lo es. Lo que pasa es que la población que no tiene, digamos, no es tan visible como psicóticas a simple vista, no nos llama tanto la atención, pero están en nuestros contextos, como estudiantes, como trabajadores, como compañeros de amigos. Bueno, y otra parte muy importante de la transformación de la identidad tiene que ver con las consecuencias que para el sujeto tiene. Si fíjate, si Atwood lo que planteaba es que el caer, la pérdida de la identidad tenía que ver con una secuencia en la que íbamos perdiendo aquello que nos validaba, yo diría, bueno, con la psicosis el sujeto va perdiendo aún más, porque en ese aislamiento, fijaros, esto se está empezando a trabajar ahora, pero en general
muchas veces, y yo lo hablé en su momento con entidades universitarias, existe un fenómeno de abandono de los estudios, tanto en el bachiller como en la carrera, que son los ámbitos de estudio donde más se producen por edad los primeros episodios psicóticos. La persona que le pasa esto, en muchos casos, o por lo menos antes pasaba, abandona los estudios. Y pasan muchos años hasta que pueda a lo mejor plantearse intentar recuperar, y en muchos casos no lo recupera. Si la persona estaba trabajando, en muchas ocasiones pierde ese trabajo. Si tenía una pareja, en muchas ocasiones pierde la pareja. Si tenía amigos, que a esas edades es normal tener amigos, o por lo menos algún grupito de amigos, en muchas ocasiones pierde a los amigos. Es decir, la pérdida de roles, la pérdida de papeles, la pérdida de lugares que sustentan al sujeto es masiva. Las intervenciones que se están desarrollando a nivel de intervención precoz en psicosis cada vez enfatizan más el trabajar en que no se caigan cosas en su vida. Es decir, el trabajo en intervención precoz mucho es no solo en control sintomático, que eso ya lo tenemos más o menos, bueno, médicamente se suele controlar, sino en que rápidamente el sujeto vuelva a los estudios, al trabajo, a su grupo de amigos, ayudarle a que no se aísle, a que no se separe de todo eso, a cómo sostener eso. Entonces, esto suele ocurrir, pero además, después, una vez que se pierde eso, al sujeto también le cuesta más generar nuevos roles. Le cuesta más hacer nuevas amistades, le cuesta tener una pareja. A mí, clásicamente, muchos pacientes psicóticos me decían vale, conozco a una chica, quedo con ella. ¿En qué cita le digo que tengo un problema de salud mental? ¿En qué cita le digo que el problema de salud mental se llama esquizofrenia? Que va a salir corriendo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, tengo ansiedad. No, claro, la ansiedad. Bueno, hoy en día además hablar de problemas de salud mental está casi de moda y tiene hasta un componente positivo, pero hasta que dices lo que es, claro, esto ya no tiene la misma connotación, ¿no? Y en ocasiones el sujeto acaba desarrollando un mundo de vínculos y de relaciones con otros pacientes, lo cual pues está bien porque son personas perfectamente válidas para tener esos vínculos, pero entre ellos se va generando una sensación de no, entre nosotros, nos manejamos entre nosotros, pero con los demás, con los normales no podemos manejar. Y esto es en la identidad imaginaria también, ¿no? Bueno, y por último, dentro de estos elementos, hay un cierto grupo que pueden llegar a expresar o vivir el desarrollo de la psicosis como una transformación hacia el crecimiento del desarrollo. No es lo más habitual. Y normalmente tiene que ver con lo que ahora, si tenemos tiempo, echamos un vistazo de procesos de recuperación. Es decir, donde hay un trabajo de integrar todo lo que ha pasado, darle un nuevo sentido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sí, hay algunas personas que incluso en el propio proceso psicótico lo viven de una manera no tan negativa y como que en el fondo esto ha sacado algo auténtico de mí, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es lo más habitual. Pero en esta línea, es decir, si la psicosis ya de por sí conllevaba amenazas esenciales para la identidad y su desarrollo, su diagnóstico, los roles que pierdes, etcétera, etcétera, digamos, han debilitado más esta identidad o la han transformado, bueno, cabría pensar bueno, ¿cómo trabajar para restaurar la identidad? ¿No? El concepto este de recovery se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos y señala, claro, habla de recuperación, no tanto de cura en el sentido de que desaparezcan los síntomas. Es decir, es una vía paralela a la curación clínica o sintomática. No es una desaparición sintomática, pero es como el poder vivir con la problemática clínica, pero con una vivencia donde yo me he empoderado, me siento diferente, me siento mejor, siento que puedo hacer cosas. Esta cosa de sentir ya no solo que soy un psicótico toda mi vida, sino que tengo eso ahí, pero hay una parte de mí que se libera y que puede hacer cosas, me puedo ilusionar con proyectos, tengo metas, etcétera. ¿Vale? Bueno, algunos estudios un poco cualitativos sobre qué elementos son los que suelen referir los pacientes que les ayudan un poco en esta cuestión. Fijaros que muchos tienen que ver con esta cuestión de identidad del ser, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es construir un relato coherente de la experiencia. Es muy común que haya pacientes que te hablen de la experiencia psicótica cuando ya no están en el episodio, porque cuando están en el episodio y te lo cuentan como una realidad y un presente que está ahí y que tú no entiendes, ¿no? Pero a posteriori en muchos casos lo viven con vergüenza, sobre todo en aquellos en los que, por ejemplo, los trastornos bipolares hay bastante vergüenza de los episodios maníacos,
de las cosas que ocurren, o con una cierta aparente disociación, no están disociados, sí que lo recuerdan, pero no quieren hablar del tema, les es incómodo incluir el episodio en su narrativa personal, ¿vale? Porque es difícil hablar de esto, porque es difícil decir, bueno, pues es que lo que me pasó es que yo hice tal y tal cosa y pensaba estas cosas. A veces hay un distanciamiento, fíjate qué cosas pensaba, a veces hay gente que el delirio sigue ahí activo, que siguen creyendo en él. Pero en cualquier caso, siempre es difícil incluir esto en la propia narrativa. A no ser que la narrativa haya quedado inundada de lo delirante y todo esto, y entonces, bueno, pues el episodio encaja mejor, digamos, en toda esta parte. Un trabajo en la redefinición del self, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, tener un trastorno mental versus ser un enfermo mental, encontrar nuevos elementos de identidad que desafían el rol de enfermo mental, por ejemplo, ser más autónomo, más independiente, y el valor estigmatizante. Otro elemento importante es el de la aceptación del trastorno, es decir, poder integrar esta historia, la experiencia psicótica, en la narración de uno mismo, que decimos, dando un lugar que sirva a la construcción de una identidad, que sea asumible para el sujeto, porque claro, a veces, digamos, la explicación que nosotros le damos, el sujeto dice, pues muy bien, pero es que esto que me dices yo no tengo por dónde encajarlo, es decir, yo no me puedo concebir a mí mismo siendo esto, siendo lo otro, ¿no? Y que al mismo tiempo sirva para la funcionalidad del manejo del problema. Es decir, yo muchas veces con los pacientes psicóticos, esta cosa de que el paciente tiene que entender, y además, a veces con esto de la psicoeducación, no solo les decimos lo que tienen, sino que les damos una explicación de lo que tienen y que tienen que creer, que es una patología basada en esto, con poco que tengamos muchas, digamos, certezas sobre lo que es la psicosis. Yo siempre digo que el paciente en realidad no tiene por qué ni creer que es psicótico, ni creer que tiene esquizofrenia. Me da igual la explicación que se dé. Si él puede darse una explicación al fenómeno que le encaja en su identidad, que le sirve para sentirse más o menos cohesionado en su historia personal, que hay una cierta elaboración de la historia, claro, decir, no, eso fue un episodio que me pasó, pero porque perdí la conciencia, no hay una integración real, ¿no? Y que al mismo tiempo le permite, porque claro, si yo esto le doy una explicación, lo integro en mi identidad, pero en esa explicación implica el que a mí ya no me pasa nada, no tengo que tomar medicación, no me va a volver a pasar nunca más y puedo tener consumo de sustancias, consumo de alcohol, etc., pues igual no es muy operativo. Pero si para el sujeto es válido en su construcción de la identidad y al mismo tiempo esa explicación implica que el sujeto va a seguir teniendo un seguimiento de algún tipo de tratamiento, que también vea que esto es importante, o que al menos tenga conciencia de que hay riesgos y que él tiene que tener cuidado con ciertas cuestiones, a mí eso me sirve. No necesito obligarle a construir una identidad que sea la que ponga en determinado libro o la explicación que ponga en cualquier otro lado. Me sirve. ¿Qué más me da? Es decir, yo lo que tengo que trabajar es, importa que ese sujeto no vuelva a complicarse más el cuadro clínico, no vuelva a tener situaciones de riesgo de suicidio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otras cuestiones que suelen estar presentes es el de conexión o conectarse con la esperanza. Es decir, que el sujeto sienta que efectivamente, porque a veces Atwood, Orange y Storrow, en uno de los capítulos que tienen trabajando subjetivamente, describen una interacción de un médico psiquiatra con una paciente que en un momento dado le hace una devolución como muy bestial, ¿no? Usted lo que tiene es un trastorno esquizofrénico, esto es equivalente a, y además esta explicación existe y se utiliza muy a menudo, a las personas que tienen diabetes, tienen que tomar una medicación de por vida, etcétera, etcétera. Claro, es una explicación que se basa en ciertas suposiciones, pero que no deja mucho lugar a la esperanza ni a, sobre todo con la vivencia de que la psicosis es no que tengo algo con lo que convivo, como la diabetes, que es jodido, pero no me afecta a quién soy, por decirlo así, no me afecta tanto, sino que implica quién soy y que esto va a ser para toda la vida y que yo ya no puedo salir de aquí y no puedo ser de otra manera. Discurso muy cerrado, muy categórico, muy poco esperanzador, ¿no? Tampoco se trata de vender al sujeto otras cosas, ¿no? Pero hoy en día sabemos que el curso de las enfermedades mentales graves, de la psicosis, no es tan catastrófico para todo el mundo.
no es tan catastrófico. Hay un tercio aproximadamente de la población que cursa con deterioro y que eso es muy grave, muy serio, y es lo que tenemos que intentar evitar que vaya por ahí. Hay otro tercio aproximadamente que mantienen un curso con fases más o menos estables, con ciertos episodios que se mantienen a lo largo del tiempo, es decir, que ahí sí convives con un riesgo de aparición de cuadros periódicos, ¿no? Episódicos. Y hay aproximadamente otro tercio donde la mejora es muy sustancial, incluso donde se retira medicación y la persona no vuelve a tener un cuadro psicótico. Esto ya está ocurriendo, afortunadamente, tenemos que celebrarlo. Es decir, entonces, es también muy injusto que al sujeto no se le pueda vender esa vía de esperanza. A las personas que tienen cáncer se les dice, oye, hay un porcentaje de recuperación importante. Los psicóticos también tienen un porcentaje de recuperación, que siempre sobrevuela, es verdad, porque el futuro siempre es incierto, ¿no? Siempre sobrevuela la amenaza de, bueno, hay una cierta predisposición o dificultad o que puede aparecer un nuevo episodio. Puede aparecer. Pero si pasan años, la persona no toma medicación y no vuelve a tener episodios psicóticos, podemos hablar de una importante recuperación. Otros aspectos importantes, recuperar el control y la responsabilidad. Cada vez más se postula que no puede ser que el pobrecito psicótico sea esa persona que no participa en ninguna toma de decisiones del proceso. Yo he visto algunos episodios, yo recuerdo, por ejemplo, una sesión clínica en un hospital de aquí de Madrid hace muchos años, de un paciente con una depresión muy grave. Estaba en una sesión clínica donde estaba el paciente sentado ahí, todo el mundo lo estaba viendo, se hablaba sobre el paciente estaba sentado sin decir pipí, como expuesto, como un objeto que no participaba, que no tenía una voz, que no tenía nada que decir sobre el proceso del que se hablaba, de él. A mí me pareció aterrador, la verdad me pareció un impacto. Hoy en día cada vez más se fomenta que el paciente participe en los procesos, en la toma de decisiones, de si quiere seguir tomando medicación o no. Tienen derecho a decidir, aunque exista un riesgo, quiero intentar no seguir tomando medicación, porque la medicación internamente también es un riesgo para la salud. Eso también lo sabemos. O quiero intentar disminuir esto, o quiero intentar ir a este recurso o dejar este recurso. Son personas que tienen capacidad para obrar y para decidir. Y esto cada vez hay que postularlo más. Porque esto también afecta a su identidad, obviamente. Al mismo tiempo, bueno, pues también se ha observado que el desarrollo de nuevos roles, por ejemplo, cada vez hay más grupos de activismo en defensa de sus propios derechos como comunidad y de reivindicaciones contra el estigma, por ejemplo, o su participación en roles de ayuda con pares, ¿no? Hay lugares ya donde se está haciendo partícipes a pacientes, ¿no? Que están ya en una fase de muy buena recuperación, como colaboradores del centro en el proceso de recuperación de otros pacientes. Igual que existe, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos y en otras comunidades, en otro tipo de colectivos, el que el paciente, el expaciente, podríamos decir, tenga un rol participador de ayudar en el proceso a otros pacientes. Y, por supuesto, roles como el rol de insertarse laboralmente. Esto creo que es muy importante, es decir, sentir que alguien puede volver a recuperar este rol que socialmente es tan importante. Cuando nos preguntan, hablamos de la identidad, ¿no? Cuando conocemos a alguien, nos preguntan cómo te llamas, la siguiente pregunta es ¿y a qué te dedicas? Bueno, ¿qué edad tienes? Pero ¿a qué te dedicas? Es una pregunta central, ¿no? De la ficha de quiénes somos, ¿no? Y cuando nos presentamos, bueno, soy psicólogo. Si tienes una enfermedad de este tipo y no trabajas y no tienes una profesión, ¿tú qué eres? Paciente. Si tú tienes un trabajo, además de tener esa problemática de salud mental, eres administrativo, eres tu profesión. Y bueno, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de vínculos de apoyo y o afectivos, ¿no? Decía antes, muchas veces entre la propia comunidad de pacientes, a veces se producen relaciones de pareja, pero obviamente esto podemos imaginarlo, ¿no? Si para cualquiera de nosotros tiene el impacto tan importante que tiene en nuestra identidad, nuestro bienestar, etcétera, etcétera, en estas personas igualmente tiene un impacto muy importante. Es decir, fijaros todas las cosas fuera de la clínica que se pueden trabajar con estas personas y que tienen que ver con la transformación de esa identidad que se ve tan amenazada previa y posteriormente a la aparición de la psicosis, ¿no?
Entonces, junto al trabajo con los síntomas, junto al trabajo con la clínica, hay mucho trabajo en todas estas otras partes que tienen que ver con el sujeto que está sufriendo un fenómeno que le desborda en múltiples cuestiones, y una de ellas es la identidad. ¿Quién son ellos? Así que bueno, a mí me parece que efectivamente la identidad está muy en el centro de las cuestiones de la psicosis. Tampoco creo que toda la psicosis se pueda explicar como una problemática solo de identidad, pero sí que es un elemento central, en muchos casos nuclear, y lo que hacemos social y clínicamente con esta patología en ocasiones mejora algunos aspectos clínicos, pero deteriora y complica muchos otros aspectos de esta otra parte, que a veces no se tiene tan en mente. Pero aún así yo soy optimista, yo creo que cada vez se pone más énfasis en estas cuestiones, se tiene más en cuenta, también porque yo creo que la realidad clínica, el mejor manejo clínico está permitiendo ver no al psicótico tan deteriorado de toda la vida, está permitiendo ver emerger a un sujeto que fuera de los episodios clínicos se asemeja más a nosotros. Y podemos ver otros aspectos de él, ¿no? Podemos ver que, bueno, sí, cuando tiene el episodio psicótico está así asado, pero fuera de esos momentos, la persona le pasan cosas que son muy similares a las que nos pasan a nosotros. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí lo que yo tenía que contar, creo. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Vamos, un aplauso del momento.